Los debates están en RCN Radio. 8 de la mañana, 46 minutos, un debate de momento. Desde hace varias semanas venimos siguiéndole la pista al Bitcoin, a las inversiones de Bitcoin en Colombia. De hecho, tenemos un inversionista en el equipo que está haciendo el ejercicio periodístico de qué pasa con una inversión pequeña de 100.000 pesos, que es Javier Yules. Nos contaba esta semana, Javier, que ya en la ciudad de Bogotá hay restaurantes que reciben para pago del almuerzo el Bitcoin. Él hizo el ejercicio y fue y pagó su bandejita con Bitcoin. Es decir, el Bitcoin está sirviéndole a la gente para cosas concretas y reales en el mundo real. Del otro lado están quienes hacen las advertencias. Ojo, no es una inversión segura. El profesor Restrepo viene desde hace varias semanas haciendo esa advertencia. No es bueno, no es seguro invertir en el Bitcoin. La advertencia las han hecho las superintendencias, el Banco de la República, en fin. Cada vez que el profesor Restrepo hace una crítica al Bitcoin, les debemos contar, en redes sociales reaccionan varias personas y dicen, él está perdido, el Bitcoin sí es una buena inversión. Pues queremos poner argumentos de lado y lado, y por eso hemos invitado a un inversionista en Bitcoin. Él se llama José Luis Rivas. Lo tenemos aquí en la cabina y se ha venido armado de camiseta, que dice la camiseta en todo el centro: más Bitcoin, menos Banco Central. Eso es lo que dice José Luis en su camiseta. Y aquí está el profesor Jorge Restrepo, que lleva mucho tiempo diciendo que no es una buena inversión. Escucharemos argumentos de los dos. José Luis, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. José Luis es de origen venezolano, ¿no? Sí. Venezolano y ya con nacionalidad colombiana también. Ya con nacionalidad colombiana también. Bueno, ¿y cuánto tiempo en Colombia? Desde 2014 ya. Desde el 2014. ¿Inversionista del Bitcoin desde cuándo? Pues Bitcoin salió en 2009. Una de las primeras cosas que hice fue minar Bitcoin. Y ya en 2011 yo recibía pagos incluso de mis empleadores con Bitcoin. Después de eso, lo de invertir viene simplemente por consecuencia de simplemente almacenas Bitcoin y empiezas después a hacer trading, etcétera, etcétera. Minar Bitcoin es buscarlos, ¿no? Era una actividad que se hace todavía, crearlos. Sí, no se llama buscarlos, es crearlos. Realmente es resolver un problema matemático con ayuda de al principio era con el CPU, ya después pasó con las tarjetas gráficas y ya ahorita es con máquinas especializadas. Bueno, José Luis, ¿por qué invertir en Bitcoin? Bueno, ¿por qué invertir en Bitcoin? La razón principal es que si te gusta el dinero, Bitcoin es una mina de dinero. Bitcoin, además de eso, significa una evolución en términos monetarios. Significa una evolución en términos de quién genera el dinero, cómo se genera el dinero, cómo podemos mover el dinero, cómo se verifica el dinero. Es decir, Bitcoin frente a una moneda común y corriente emitida por un banco central significa un avance en verificación, en criptografía, en generación. Es una moneda que se genera de manera descentralizada, es una moneda que se genera sin necesidad de tener un regulador de por medio. Sin tener un regulador de por medio no te pueden llegar y simplemente desreconocer los Bitcoin. Así como sí puede hacerlo un gobierno cuando llegue y te embarga una cuenta, no puede llegar y si a ti te dan un Bitcoin, no te pueden dar un Bitcoin falso. Es decir, frente a las monedas, significa un montón de avances. Muy bien, profesor Jorge Restrepo. El Bitcoin. José Luis, que es inversionista y desde hace muchos años, es decir, no acaba de llegar al negocio, desde hace muchos años está metido en el negocio del Bitcoin, dice que es un buen negocio. Literalmente, aquí anoté, si te gusta el dinero, Bitcoin es una mina de dinero. Profesor Restrepo. Pues lo primero es que estoy de acuerdo con José Luis en las ventajas que tiene el Bitcoin. Es la única moneda virtual que permite transacciones completamente anónimas. La pregunta es, ¿para quién son esas ventajas? Esas ventajas son únicamente para las personas que quieren que no les hagan un trazado a esas transacciones, que no sepa quién está pagando a quién y por qué. Es decir, para los criminales y las transacciones criminales. Ese es el principal fin del Bitcoin. Por eso es que el Bitcoin no se debe utilizar, no se debe recibir, porque uno está exponiéndose a un riesgo enorme de caer en un lado, en una contraparte de una transacción criminal. Dice José Luis, es que nos interesa porque es una mina de plata, es una mina de dinero, pero claro que es una mina de dinero porque cuando uno le vende un Bitcoin a alguien, está literalmente expropiando a esa persona de un valor porque le está recibiendo los dineros. Yo le pregunto a José Luis, toda la plata que usted ha recibido por vender sus Bitcoin, los Bitcoin que ha minado o por sus actividades de comercio de Bitcoin, ¿usted la tiene en Bitcoin? Con seguridad no.
¿Todas las inversiones están en Bitcoin, José Luis? No, un inversionista que solamente tenga los huevos en una sola canasta no es un buen inversionista. Claro, pero estamos hablando de Bitcoin. O sea, el punto es que uno recibe Bitcoin literalmente para timar a alguien más. Y me gustaría que José Luis se pronunciara sobre esto porque el profe Restrepo ha dicho, el Bitcoin sirve para transacciones criminales. Es un poco lo que ha hecho el planteamiento. No. Como se desconoce quién está detrás, lo que dice el profesor Restrepo, esto sirve para tapar actividades criminales. Mira, no. De hecho, aquí te tengo $2 y te aseguro que si tuviésemos el kit de alerta de aeropuerto, daría positivo para el caloide de cocaína. No es cierto. No usas Bitcoin porque Bitcoin, primero que nada, no es anónimo, es seudónimo. Es una gran diferencia. Eso significa que, a diferencia de poder generar de verdad transacciones anónimas, estas transacciones se pueden trazar. Es decir, si tú llegas y usas el sistema bancario suizo, de Latvia y de Colombia, es mucho más opaco, es totalmente opaco, a diferencia de si tú haces tus transacciones mediante Bitcoin, porque ahí tú puedes ir a rastrear. De hecho, la mayoría de las transacciones de Darknet... No, claro que sí. De hecho, hay un estudio del MIT... O sea, en todas las transacciones que se hacen a través del sistema financiero hay un riesgo de contraparte que lo asume el banco, para los oyentes. Riesgo de contraparte es que el banco tiene la responsabilidad ante las autoridades de los dos países de mostrar de dónde se origina el dinero y de dónde y el lugar desde donde parte una transacción hasta el otro sitio. Lo que plantea José Luis, profe, es que en el Bitcoin se puede seguir la ruta del dinero. Sí, se puede trazar totalmente. Pero es decir, no se sigue. Claro que se hace. Es un seudónimo, como usted bien lo dijo. No, mira, fíjate. Nadie tiene el registro. Sí hay registros. De hecho, hay un estudio del MIT donde llega y se hace un registro total desde dónde van las transacciones que se hacen en los mercados negros y dónde hacen cash out, dónde sacan el dinero. Y esos exchanges ahí terminan siendo responsables, así como los bancos que tú acabas de decir. Entonces, buen estudio. Es mucho más fácil, de hecho, hacer una trazabilidad en un blockchain como el de Bitcoin que hacer una trazabilidad entre bancos, porque tú tienes que pedirles permiso y tienes que confiar en los resultados que te dan. En cambio, la trazabilidad es pública. Trazabilidad de persona no, porque no se sabe quién es la persona. Usted mismo lo dijo, es un seudónimo, no es un nombre. Y ese mismo estudio del MIT, usted lo sabe, demostró que el 70% de las transacciones venían de esa red que se conoce como Darknet, que es un internet precisamente para transacciones ilegales donde hay total anonimato. 70%. Tampoco hay Otro total estudio anonimato. en Asia demostró que el 75% de las transacciones estaban ligadas a transacciones ilegales, a transacciones de venta de drogas. Es un estudio de noviembre del año pasado. Bueno, dejo que José Luis responda a este argumento del profe. Porque lo que pasa es que actualmente se ha avanzado en dónde se recibe, cómo se recibe, qué tipo de transacciones se hace, porque eso ya ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Mientras que la gente más ha usado Bitcoin, simplemente las transacciones pasan a otra cosa. Además que una vez que las personas precisamente que lo usan para mercado negro se dan cuenta que los pueden trazar, dejan de usarlo. Porque una de las cosas que ellos pensaban era que era anónimo, realmente termina siendo un seudónimo que además hay un estudio que se llama 33 bits de entropía, que con 33 bits de entropía puedes desanonimizar a cualquier persona. Es decir, el ser anónimo realmente es una ficción. Entonces, o sea, sí se puede saber quién está comprando cada Bitcoin. Sí, por supuesto. Claro. En el caso de que lo quieran saber. Claro, digamos. es que si lo quieres saber, lo vas a poder saber porque todo es público. Todo es público, es transparente, es abierto. Puedes ver desde dónde hasta dónde van. Hablamos con José Luis Rivas, inversionista del Bitcoin en una orilla y en la otra orilla el profesor Jorge Restrepo, comentarista de esta mesa. José Manuel Acevedo tiene pregunta, no sé si para los dos o para uno de los dos. Sí, profe, porque es que cuando usted dice que el Bitcoin se usa para temas criminales, prácticamente me da la impresión, le está diciendo aquí al compañero José Luis que es un delincuente. Y a mucha gente que está oyendo hasta ahora, que está usando el Bitcoin, se siente también agredida probablemente por usted en el sentido de decirles todo es para mercados negros, para mercados ilegales, para actividades criminales. Note que yo utilicé la palabra riesgo. Lo que le estoy diciendo a José Luis y a todas esas personas es que están en un enorme riesgo de ser utilizados en la contraparte de una actividad criminal. Yo le pongo un ejemplo. Usted decide abrir un restaurante y recibir Bitcoin como el señor que entrevistamos ayer. Sí. Y él acumula 10 millones de pesos en Bitcoin. ¿A quién se los va a vender? Probablemente a alguien que los va a comprar para poder pagar, por ejemplo, una extorsión.
Hemos Pero eso es conocido nosotros especulación. que ya hay muchos... no es especulación. Claro que sí, porque ¿cuál es la diferencia en riesgo entonces entre usar efectivo y usar Bitcoin? Porque es que el efectivo es lo que se usa para la mayoría de las transacciones criminales, eso es la verdad. Es decir, los dólares son lo que acumula la guerrilla, es lo que acumulan los narcos, porque ellos no acumulan los pesos. Ciertísimo. Entonces, yo estoy corriendo riesgo usando dólares, teniendo estos dólares. Ciertísimo. Cuando usted utiliza los dólares en efectivo, Buen punto, José tanto Luis. así que no se los dejan meter por un aeropuerto. Entonces, no hay ¿por qué hay ningún efectivo? aeropuerto en el mundo que le dejen pasar más de $10,000 sin declararlos. Sí, pero Y eso si no es usted por un lleva problema más de de $10,000 eso. y los declara, y no los declara, perdón, usted sabe que se los pueden incautar. Precisamente esa es la alternativa que ofrece el Bitcoin. Mover grandes sumas de dinero para transacciones opacas, criminales, probablemente ligadas con la ilegalidad, sin que nadie se dé cuenta. Último comentario sobre ese tema porque tengo otra pregunta para los dos. Sí, José claro. Luis. Igual ellos lo hacen, igual lo mueven, igual tienen caletas de montones de dólares de acá, igual lo hacen con el peso. Es decir, realmente no puedes llegar y exigirle a Bitcoin que tenga capacidades mejores o ciertas características mejores que lo que tiene un efectivo Porque que te lo da el gobierno. Un poco lo que dice José Luis es, todas las monedas se utilizan en asuntos criminales, si se quieren utilizar en asuntos criminales. Es decir, existe o puede existir el riesgo en Bitcoin, pero no mayor riesgo que el que existe en utilizar, por ejemplo, efectivo que se utilizan en acciones criminales. La otra pregunta que se ha planteado mucho es el riesgo financiero. Y no sé, sobre ese tema quiero preguntarles a los dos, ¿qué tan buena inversión? Porque hay quienes dicen no invierta en Bitcoins, puede perder su plata. Es un riesgo enorme porque no es un depósito de valor, no lo podemos ahorrar, tiene unas variaciones de precio enormes del 20% de un día para otro de manera impresionante. Hace cuestión de, a mediados de diciembre estaban $20,000 o cerca de los $20,000, llegó a caer casi hasta los $5,800 a mediados de enero. Usted sabrá más, José Luis, en este momento están $12,000. Esas son variaciones que someten a unas pérdidas, claro, unas oportunidades de ganancias también enormes a las personas. Entonces, como depósito de valor es tremendamente riesgoso. Ya vimos que como en términos de medio de pago, pues no sirve. Y la pregunta es, ¿cuál es el respaldo del Bitcoin? No hay ninguna actividad productiva detrás de él. ¿En quién estamos confiando cuando compramos Bitcoin? Es decir, tampoco hay un valor fiduciario como si lo hay con cualquiera de las otras monedas que ustedes pueden utilizar para hacer comercio de monedas. José Luis Rivas, inversionista en Bitcoin, ¿qué respalda el Bitcoin? ¿No es muy riesgoso Mira, invertir en algo que no tiene un respaldo físico y concreto, José Luis? A ver, empecemos. Por ejemplo, la gente confía en el dólar. ¿Cuál es el respaldo del dólar? El respaldo del dólar es más deuda emitida en dólar. El dólar se soporta por sí mismo, o sea, tiene un meta respaldo y no veo a nadie criticando eso. Además, no solamente eso, hay un gran detalle que es que ella dice, ¿en quién estamos confiando cuando estamos usando Bitcoin? Bueno, ¿en quién estamos confiando cuando estamos usando dólar? Pues en la economía de los Estados Unidos, que es la comunidad economía de los más Estados grande Unidos, del mundo, que además produce hace años, el mayor nivel de valor que puede haber en el mundo. Sí, también tiene la mayor deuda del mundo actualmente y sigue aumentando. Eso sí ha ido aumentando. Con gusto. Eso sigue aumentando. Y a diferencia de esto, sí, estás confiando en que una persona como Donald Trump no vaya y llegue a emitir una sola moneda que valga $1 billón. Estás confiando en que él no va a llegar y va a hacer eso. Que Obama estuvo a punto de hacerlo hace unos años. Entonces, cuando tú estás confiando en Bitcoin, tú estás confiando en matemática. Porque eso es lo que respalda Bitcoin. Respalda matemática, respalda criptografía, respalda unos algoritmos que además nadie puede llegar y cambiar a gusto. Entonces, en vez de estar confiando en políticos, yo confío en ciencia. Yo confío en matemática. En vez de confiar en políticos, se confía en las matemáticas, claro. dice Y entonces, José Luis. cuando llega y me dice Jorge que Bitcoin no representa un depósito de valor, yo le pregunto si usted hubiese ahorrado $100,000 pesos en diciembre de 2016, ¿sí? Y los tuviese hoy ahorita, seguiría teniendo 100,000 pesos. Si usted esos 100,000 pesos en diciembre de 2016 los hubiese pasado a Bitcoin, hoy tendría 10 veces más eso, es decir, 1000%. Si usted lo hubiese hecho hace 9 años, cuando salió Bitcoin, tendría 9,000, más de 11,000%. Entonces, que tú llegues y me digas que no es un depósito de valor, cuando la historia ha demostrado que no solamente es un depósito de valor, sino que es un depósito de valor mucho mejor que el resto de las monedas, no le consigo sentido, porque es que además, si tú llegas y te evalúas, si tú evalúas el poder de compra que tiene un dólar
¿sí? De hace 9 años, o empecemos desde cuando empezó el dólar, José Luis, de hace 100 años, lo que ha hecho el dólar es ir bajando en depósito de valor. El mismo porque ejemplo no podría puedes yo comprar lo utilizarlo mismo. si hubiera comprado un Bitcoin a mediados de diciembre, hubiera pagado casi $20,000, unos que 70, 60 millones de pesos, y en este momento tendría menos de la mitad. Sí, claro, Es decir, pero es que ese puedes tipo de esperar. ejemplos no se pueden utilizar porque, insisto, el Bitcoin no es nada que tenga un valor detrás, nada lo respalda, solamente una cantidad de personas que decidieron meterse, como en esta, como en cualquier otra de las burbujas y de Mira, especulación financiera. no. Es que ya nos pasó No, antes. lo nos respalda, pasó mira, con lo los respalda la tulipanes, confianza, no, nos lo pasó con respalda la confianza. gran compañía de comercio No, de lo las respalda la Indias confianza, Orientales. mira, lo respalda la Luis. confianza, y a diferencia de estar confiando en un político como la gente que confía en los dólares, que confía en los pesos, estás confiando en matemática. Porque es lo mismo, es confianza. Cambias en quién confías. Yo prefiero confiar en ciencia, prefiero confiar en matemática que confiar en personas. Debate sobre el Bitcoin con José Luis Rivas, inversionista, y el profesor Jorge Restrepo, analista de esta mesa. Jorge Espinosa. Sí, no sé si es porque uno está acostumbrado a tener una cierta estabilidad. Usted podría con razón decir que ha habido grandes episodios de depresiones económicas recientes, de gente que lo ha perdido todo haciendo transacciones con dinero normal, con dólares o con lo que sea. Pero cuando uno tiene la intención de, por ejemplo, decir yo voy a invertir 500,000 pesos en Bitcoin y ese mismo día el Bitcoin cae el 40%, uno duda de si eso sí es una cosa seria. ¿Esa volatilidad se va a mantener por el resto de la vida? ¿Es así el negocio? Sí, es probable. La cosa es que las criptomonedas se mueven a una velocidad mucho más rápida que el resto de las cosas. Es decir, si tú llegas e inviertes hoy en Apple, ¿sí? Tú no llegues y esperas para sacar mañana y esperar sacar 50% de diferencia. Que es lo que mucha gente llega y dice, bueno, yo quiero invertir en Bitcoin, pero entonces yo quiero hacerme rico de hoy a mañana. Y eso no sucede así. Es decir, si tú llegas y vas a invertir, tienes que esperar. Y es lo que yo le digo a la mayoría de la gente. La mayoría de la gente llega y me pregunta, mira, ¿cómo hago para invertir? Y yo le digo, bueno, a ver, lo primero que vas a hacer es que lo mismo que te gastarías un fin de semana en rumba, que igualito lo vas a perder, sacrifica un fin de semana, agarras ese dinero, lo metes en Bitcoin y esperas un año. Y entonces me dicen, pero un año, ¿no se puede esperar menos? Yo, claro que sí, sí se puede esperar menos. Pero si quieres obtener realmente beneficio y quieres ver cómo es que funciona, espera un año. Como todas las inversiones de Como riesgo. todas las inversiones, porque es que la gente llega y dice, bueno, sí, entonces yo quiero hacerme millonario de aquí a 3 meses. No, o sea, la mayoría de las inversiones ni siquiera te retornan valor en un año al menos. Entonces, eso es la diferencia. Voy a dar la palabra para el cierre, un minutico a cada uno, profesor Restrepo. Sí, no es como todas las inversiones de riesgo. Esta es una inversión que no es especulativa. Esta es una inversión en la cual se le está extrayendo recursos a las personas para ponerlo en un activo que no tiene valor, no tiene precio y que no tiene ningún tipo de respaldo. Yo creo que la responsabilidad de, en mi caso, pues, un académico para con el público es decirle que hay un riesgo enorme y que además este es un tipo de actividad en la cual puede haber algún tipo de desfalco por parte de las personas. Los precios del Bitcoin, ya se ha demostrado en investigaciones que hay en los Estados Unidos de tipo criminal, están siendo objeto de manipulación y muchas otras personas utilizan la manipulación del precio para literalmente timar a las demás personas. Eso es una responsabilidad que yo tengo y que debo decírsela a los oyentes. José Luis Rivas, inversionista en Bitcoin, Mira, último minuto. Tú llegas y nos dices que Bitcoin no tiene valor. Bitcoin tiene valor. Me está diciendo que la gente que Bitcoin no tiene precio. Bitcoin tiene precio. Es decir, lo vemos todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estoy intercambiando? Y además nos dice que Bitcoin no tiene respaldo. Bitcoin tiene respaldo. Bitcoin tiene un respaldo matemático, en confianza, en código, en comunidad. Es decir, si Bitcoin no tuviese ningún respaldo y Bitcoin no valiera nada, entonces simplemente cualquiera que llegara y copiara y pegara el código de Bitcoin y lo pusiera a correr, llegaría y tendría un Bitcoin nuevo con un valor de $11,000 por unidad. Y eso no es así. Además tú llegas y dices que es que están timando a la gente. Yo leí en tu Twitter muchas veces que escribías que simplemente alguien estaba comprando algo esperando venderlo más caro. Pero eso no es lo que hace la gente en la bolsa de valores. Eso no es lo que hace la gente cuando está haciendo las otras cosas. Y es más, no solamente puedes hacer eso. Cuando tú estás haciendo trading, también puedes llegar y pedirlo prestado y venderlo más barato y devolverlo. Entonces, eso es lo que se hace todo el tiempo. Es lo que hacen porque No la terminamos. bolsa de valores tiene No una terminamos nunca. tiene una serie de mecanismos que evitan precisamente que el precio del activo subyacente, la acción o un bono,
no se ha manipulado. Bueno. Eso no sucede en Bitcoin. No terminamos nunca, pero tenemos que ir al resumen de noticias. Muy interesante porque se han puesto argumentos de lado y lado. José Luis, muchísimas gracias por aceptar Muchas la gracias por invitación. invitarme. Reitero a los oyentes que van llegando a la sintonía que en su camiseta dice más Bitcoin, menos Banco Central. Para el profesor Jorge Restrepo es una inversión de altísimo riesgo, de total riesgo. Es una inversión en donde además se puede ser manipulado por transacciones criminales. Es decir, la persona, dice el profesor Restrepo, puede terminar metido en un negocio turbio o en un negocio sucio si invierte en Bitcoin. Dice el profesor Restrepo, no hay respaldo de nada concreto detrás de esa moneda, se esconde en el anonimato. Dice José Luis Rivas, no hay anonimato y se sabe exactamente quién está transando porque se puede seguir la pista del dinero. Dice también José Luis Rivas que así como se utilizan los dólares o los pesos en los negocios sucios, pues también el Bitcoin se puede utilizar, pero que no quiere decir que los otros no tengan esos riesgos. Y además dice también José Luis que sí, que es una inversión de largo aliento en donde hay que esperar para poder obtener rentabilidad. Dos miradas completamente distintas. Hay que recordar que las autoridades monetarias en Colombia siguen advirtiendo sobre los riesgos de la inversión en el Bitcoin. Dos miradas diferentes. José Luis, muchísimas gracias. Gracias a ti de nuevo. Profe, gracias. El profe sigue aquí. El profe sigue aquí y va a seguir diciendo que Bitcoin no. 9-7 minutos. Los vivimos contigo. Vamos contigo.